¿Qué tal, amigas, amigos? Hoy vamos a hablar de el primer mártir que tuvo la iglesia y se trata de San Esteban. Aquí en la iglesia festeja el día 26 de diciembre, es decir, al día siguiente de la Navidad. Pero para entender su historia nos vamos a fundamentar en la fuente, es decir, en los textos de la Biblia que nos hablan de su martirio. Estos textos están en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerda que San Lucas no solamente escribió el Evangelio, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles como una continuación del mismo para decirnos qué pasó con la iglesia, con este grupo de apóstoles que Cristo eligió después de que Él resucitó. Así que gracias a San Lucas, inspirado por Dios, tenemos esta información. Y el capítulo 6 nos dice lo siguiente. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas, es decir, los que tenían un origen griego, contra los llamados hebreos, porque, según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Hay que tomar en cuenta que en aquel tiempo los cristianos daban una atención especial a las viudas, porque eran las personas menos favorecidas en aquel tiempo. Ellos se encargaban pues de distribuirles algunos bienes materiales que conseguían en la comunidad. Pero pues lamentablemente no siempre la repartición se hacía en forma adecuada y los que eran de origen griego dijeron es que parece que tienen preferencia más sobre los cristianos de origen judío. Bueno, ¿qué continúa diciendo el texto? Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Algo muy importante, los apóstoles tenían muy en claro que a ellos les tocaba llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que otras personas podían ayudarles en la parte de la administración de los bienes. Continúa de esta manera el texto. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron, y aquí vienen los nombres de los primeros diáconos, a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Algo muy interesante porque ya desde aquellos tiempos imponer las manos sobre la cabeza, particularmente de la persona, era una forma de transmitirles un poder y de esta manera les transmitieron el Espíritu Santo que ellos habían recibido. Todavía hasta el día de hoy, cuando se va a ordenar algún sacerdote, algún diácono, hay precisamente este gesto de la imposición de las manos. Continúa el texto. La palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes, se refiere a sacerdotes judíos, habían aceptado la fe. Y comienza en este momento la historia de Esteban. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Aquí cuando se refiere a la sinagoga, está refiriéndose concretamente a un grupo de judíos que no habían aceptado a Cristo y que por lo tanto estaban en contra de las enseñanzas de los apóstoles que hablaban de Cristo como el Salvador. Continúa el texto. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Aquí ya hay una injusticia, porque se está hablando de una mentira para ocasionar daño a Esteban. Con esto, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley,
llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. El Sanedrín, recuerda, era el consejo de los ancianos de los judíos, formado por 70 ancianos y el sumo sacerdote. Continúa el texto. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. ¿En qué momento Esteban había hecho esto? Jamás. Esteban respetaba la ley de los judíos, el lugar de los judíos, porque precisamente entendía que este era el pueblo por el que Dios había enviado al Mesías. Continúa el texto. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Otra mentira, otra mentira. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Entonces, el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. A partir de este versículo, estamos hablando del capítulo 7, a partir de este versículo, Esteban inicia una historia, vamos a llamar así, del pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió desde Abraham, y habla de cómo Dios a este pueblo lo fue acompañando, ayudando, para que precisamente de ese pueblo viniera el Mesías. De tal manera que lo que Esteban quiere decirles es que el Mesías, Jesucristo, ha sido preparado desde el tiempo de Abraham y que por lo tanto se le tiene que reconocer como el Mesías. No es que Esteban simplemente diga: lo sigo porque sí, lo sigo porque es un capricho. Continúa la historia del pueblo de Israel que Esteban menciona en este texto. Después de la muerte de su padre, se refiere a Abraham, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así: tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años, pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Por supuesto, aquí se refiere a Egipto. Continúa la narración. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Recuerdas que Abraham tuvo como hijo a Isaac e Isaac a Jacob. Los patriarcas se pusieron celosos de José. Los 12 hermanos eran hijos de Jacob y 11 se pusieron celosos de José. Continúa el texto: hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y toda su casa. Sobrevino hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. Se refiere a los hijos de Jacob. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él y más tarde también nuestros padres. Nos está refiriendo Esteban toda esta historia que encontramos en el libro del Génesis, y continúa su narración. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Hamor por cierta suma de plata.
Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, recuerda que en Egipto a los reyes se les llamaba Faraón, este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Qué interesante que en este libro de los Hechos de los Apóstoles estamos viendo una recapitulación de toda la historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Continuamos hablando de Moisés de acuerdo a lo que Esteban les predica a los del Sanedrín. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Continúa la narración. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. De esto que escuchamos aquí viene la costumbre para los musulmanes de quitarse los zapatos cuando van a entrar a una mezquita. Continúa el texto. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlos, y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Y continuó hablando Esteban. A este Moisés, al que rechazaron diciendo: ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres, continúa Esteban, no quisieron obedecerle. Lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón: danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Esto lo dijeron cuando Moisés subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches mientras Dios le estaba dando los mandamientos. Ellos se desesperaron y le pidieron a Aarón que les hiciera algunos dioses. Continúa el texto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Continúa Esteban.
Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio en el que hablaba a Moisés. Le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Interesante. 40 años por el desierto, nos habla el libro del Éxodo, pero esto termina cuando Josué entra a la tierra prometida, y de esto nos está hablando precisamente Esteban. Esto duró hasta los días de David. Se salta Esteban todo el tiempo de los jueces y va hasta la época del rey David. David agradó a Dios y quiso darle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. ¿Recuerdas que David cometió un pecado y Dios no permitió que él le construyera el templo, y fue su hijo Salomón el que se lo construyó? Continúa el texto. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar?, dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Bueno, aquí la cosa ya se pone delicada, porque Esteban les ha recordado lo que ha pasado con el pueblo, cómo el pueblo fue elegido, pero cómo en tiempo de Moisés había gente que estaba en contra de la palabra de Dios y fueron rebeldes y crearon ídolos. También nos dice a nosotros que lamentablemente este pueblo, en el caso de el tiempo de Esteban, no ha querido escuchar a Dios, y así como mataron a muchos profetas, han matado a Jesucristo. Y claro, ¿cuál es la reacción del Sanedrín? Aquí lo dice en la continuación. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Hasta aquí el capítulo 7, y el 8 solamente menciona el principio. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y bueno, nos dice la Sagrada Escritura que sepultaron unos hombres piadosos a Esteban. Bien, entonces nos queda muy claro que Esteban no fue apóstol, que Esteban no fue sacerdote, presbítero, sino que fue un diácono, y que los diáconos estaban encargados de repartir los bienes, la ayuda especialmente a las viudas. La iglesia se fue desarrollando poco a poco, y los apóstoles, donde iban llegando, iban nombrando a un encargado en cada comunidad, al que le dieron el nombre en griego episcopo, de donde se deriva la palabra obispo, para que estuviera al frente de la comunidad. Ese obispo iba a tener sacerdotes como los que tú conoces ahora, bajo su mando, para que él como pastor se encargara de toda una comunidad, de una jurisdicción. Y a esos sacerdotes se les imponía las manos también, se les llamó presbíteros.
quienes celebraban los sacramentos. A diferencia del obispo, todos los sacramentos menos la confirmación y la ordenación sacerdotal. Y el tercer grupo de sacerdotes, dentro de este grupo sacerdotal, estaban los diáconos, porque también habían recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos, pero ellos se encargaban únicamente de distribuir los dones, los bienes y en algunas ocasiones de bautizar y también de estar presentes en los matrimonios para bendecirlos. Hasta el día de hoy existen todavía diáconos, muchos de ellos no tienen por qué no casarse, son diáconos casados y solamente pueden, en cuanto a los sacramentos, administrar el bautismo y estar presentes y bendecir los matrimonios. La persecución que inició contra los cristianos fue de parte de los judíos, pero después se haría una persecución más grande de parte del Imperio Romano, una persecución que duraría mucho tiempo y de la cual vamos a platicar en otro momento. La Iglesia nos dice que de la sangre de los mártires surgen nuevos cristianos y el texto, fíjate bien, ¿quién estaba al frente o quién estaba deteniendo las vestimentas de Esteban cuando lo estaban lapidando? Saulo. Estaba muy contento Saulo porque él perseguía a los cristianos también. Pero ¿qué pasó después con Saulo? El Señor lo convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los apóstoles más importantes. La sangre de Esteban, la oración de San Esteban, fue capaz de lograr esta conversión de Saulo, a quien nosotros conocemos como San Pablo. Y otra cosa muy interesante es la siguiente. Esteban es un nombre de origen griego, significa victorioso. Después de San Esteban, nos dice los Hechos de los Apóstoles que Herodes mandó decapitar a el apóstol Santiago, que en aquel momento era obispo de Jerusalén. Lo sepultaron allí en Jerusalén y después lo enviaron ya a otro lugar donde se veneran sus reliquias actualmente. Pero bueno, finalmente termino diciendo que a Esteban, el primer mártir, se le llama protomártir porque precisamente esta palabra significa el primer mártir de entre los cristianos. ¿Cuántos mártires tiene la Iglesia? Muchísimos, muchísimos a lo largo de todo el tiempo, porque aunque las persecuciones comenzaron en aquel momento, continúan hasta nuestro tiempo, porque Cristo nos dijo en el Evangelio, a ustedes los perseguirán, pero yo pondré palabras en sus labios para que ustedes se defiendan, como lo hizo con San Esteban. La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo, y nosotros agradecemos a Dios por el testimonio de tantos mártires que incluso en nuestro tiempo dan fuerza a la Iglesia, enseñándonos que ni la muerte ni la violencia pueden acallar el mensaje de Cristo que resucitó y que antes murió por ti y por mí. Si te gustó este video, dale like, compártelo con aquellas personas que no conocen la vida de San Esteban. Si conoces a alguna persona que se llame Esteban, dile que su nombre significa victorioso, cuéntale la historia, y si quieres que mis videos te lleguen en forma automática, suscríbete aquí donde dice suscribirse para que de esta manera los puedas recibir más fácilmente. Hasta la próxima.